Señor, aquí estamos delante de ti pidiéndote en esta mañana que tu Espíritu Santo sople vida a tu palabra ante nuestros ojos. Que mientras escudriñamos la Biblia, tu palabra, Señor, tú nos hables. Sabemos que tú nos dices, Señor, que tu palabra jamás regresa vacía, sino que cumple con el propósito para el cual tú lo enviaste. Y esta mañana, mientras que nos dedicamos a escuchar tu voz, Señor, podamos ser ministrados por ti. Enséñanos, háblanos. Queremos abrir nuestro corazón al 100% de lo que tú tienes que decirnos. Ayúdanos a mantenernos atentos a lo que tú tienes para enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta mañana en nuestra serie a través del libro de Apocalipsis, Reseteando el Universo. Reseteando el Universo. Pues, si alguna vez has comprado una computadora nueva, suele pasar una de las siguientes cosas. Compras tu computadora nueva, la instalas, vas viendo los programas y las cosas y cómo se ve y los colores y la ajustas así como tú quieres. Y funciona de maravilla y estás contento, como si hubieras sacado la tinca. ¡Ay, qué linda mi nueva computadora! Funciona espectacularmente. Pasa un tiempo, comienzas a añadirle programas y cosas y fotos y videos y audios y documentos del trabajo y etcétera, etcétera de cosas. Y comienza a ponerse un poco lenta, ¿no? Ya no responde como antes, ¿no? Y ahora abres un programa y se demora 10 minutos para abrir. Y tratas de cambiar la página y se demora media hora. Y abres un programa o abres 2, 3 programas y de pronto sale una ventanita que dice no responde, ¿no? Y se queda ahí, congelada. Pues ya no funciona como debería y haces algo, ¿no? Controlar, suprimir. Y vas a este administrador de tareas y te salen todos los programas que no están respondiendo y finalmente cierras algunos, ¿no? En tu afán de decir, no, yo soy tu dueño, yo puedo más que tú. Y cierras estos programas, pero finalmente está tan deteriorado que no responde y lo único que te queda hacer es resetearlo. No puedes hacer nada más. Algunos están en contra de ese procedimiento, pero parece ser lo único que funciona en algunos casos. Desenchufas. Yo puedo más que tú. Yo soy tu dueño. Para que de alguna manera puedas volver a empezar y puedas usar la computadora que compraste para los fines para los cuales la compraste. Pues eso es exactamente lo que Dios está haciendo durante el periodo de la gran tribulación. Está reseteando el universo, está preparándolo para lo que va a ser el siguiente paso de su plan por la eternidad. Es lo que Dios está haciendo a través de ese tiempo de gran tribulación. Está viendo que la tierra, su creación, no está funcionando como debería. Hubo pecado y el pecado ha traído consecuencias gravísimas para su creación. Y hay muerte, y hay sufrimiento, y hay tragedia, y hay odio en el corazón del hombre, hay rebelión. Y lo que Dios comienza a hacer a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis es justamente eso, un control al suprimir. Entonces entendemos algunas cosas que han venido sucediendo acerca de esta historia, de esta profecía de aquí en el libro de Apocalipsis. Y algunos han dicho, no, pero el libro de Apocalipsis es muy complicado y nadie lo puede entender. Pues no es tanto así si tomas el libro de Apocalipsis por lo que dice y no por locas interpretaciones de las personas que tratan de explicarlo. Pues en realidad no es tan difícil de entenderlo. Es más, por nuestro estudio esta mañana, lo que quiero hacer es comparar el desarrollo del libro del Apocalipsis como el desarrollo de la trama de una película, por ejemplo.
¿no? No hay nada peor que llegar al cine cuando la película ya empezó, ¿no? Y estabas buscando ir y ver tu película y de pronto te enteraste que empezó media hora antes de lo que tú habías planeado y viste el ticket y dijiste, no, pero ya habías pagado por la película, así que entras de todas maneras. Entras y la película está empezada, ya ha comenzado y no entiendes nada. ¿Por qué? Porque los primeros minutos de la película son importantes, porque es ahí donde son establecidos los personajes principales, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, cuál es el problema, ¿no? Y lo que sucede en el libro de Apocalipsis es similar, ¿no? En los primeros capítulos hemos visto que Dios está estableciendo para nosotros estas bases fundamentales. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la trama? Y en una película buena, normalmente no nos importa tanto quiénes son las estrellas o quiénes son los actores o todo esto, pero nos importa un poco el desarrollo, ¿no? Que definamos los personajes, que típicamente están los buenos, los malos, un héroe, un villano, un problema y una solución. Y al final, en una buena película clásica, los buenos ganan y los malos pierden. Pues el libro de Apocalipsis nos muestra justamente eso. En el primer capítulo nos enseñó el Señor quién es el héroe. El héroe de la película es Jesús, Jesucristo, Él mostrado en toda su gloria. Él es el superhéroe. Es lo que aprendimos allí. De capítulos 2 y capítulo 3 vimos quiénes son los buenos. Es la Biblia que establece en estos dos capítulos los buenos de la película y habla Jesús a su iglesia, ¿no? A las estos mensajes de 7 mensajes a 7 iglesias, ¿no? Ahí vemos los buenos de la película, ¿no? Somos nosotros, la iglesia, ¿no? Capítulo 6 comienza a introducir la idea de quiénes son los villanos de la película, ¿no? Y es que vimos la semana pasada estos 4 extraños jinetes que salieron con cada uno de los sellos, ¿no? Y los villanos de la película, obviamente había un archienemigo y este es la figura del anticristo, ¿no? Y él tiene el poder de Satanás y está viniendo con paz, aparentemente para engañar a las personas en la tierra. Y la trama se complica un poco más y es lo que vamos a comenzar a ver esta mañana, que la trama comienza a desarrollarse, comienza a complicarse un poco más, pero quiero decirte antes de que se complique un poco más la trama, nosotros sabemos el final. Nosotros sabemos el final y mientras que para una película a veces es un poco tedioso, un poco molesto o irritante cuando alguien te cuenta el final, yo creo que no hay nada mejor que podemos hacer en cuanto a esta historia, a la historia de los eventos que van a suceder en el futuro. No hay nada mejor que saber el final. Y el final, te voy a arruinar la película esta mañana, el final es que Jesús gana. Los buenos ganan, Jesús gana la batalla, los malos pierden. Es lo que quería decirte, por si tenías duda. Pero comenzamos a ver entonces estos 4 jinetes que comienzan a aparecer mientras que Jesús va abriendo cada uno de los sellos de este libro. Entonces, vimos el primer jinete que estaba montando un caballo blanco en la primera parte del capítulo 6. El primer sello trae a la tierra un jinete blanco. Establecimos que era el anticristo, ¿no? Una persona que aparentemente era buena, ¿no? El que montaba un caballo blanco, aparentemente trayendo paz, ¿no? Tenía poder militar, tenía un arco, pero no tenía flecha. Eso significa que no va a ser violento, no va a usar violencia para establecer su autoridad. El mundo le va a dar la autoridad al anticristo. Trae una pseudo paz, ¿no? Una paz aparente, y es lo que todo el mundo está buscando, paz mundial y estabilidad económica. Eso es exactamente lo que el anticristo va a traer a la tierra.
pero solamente aparentemente, pues esta paz no va a durar por siempre, no es una paz duradera, es una paz que va a durar solamente 3 años y medio. Entonces el inicio de la gran tribulación es reconocido por la aparición de este hombre, el anticristo. Después vimos el caballo que le seguía, un jinete montando otro caballo. Este segundo caballo era color rojo o bermejo, como dice tu Biblia. Rojo, y representa la guerra, ¿no? Aparentemente en este punto medio el anticristo va a mostrar sus verdaderos colores y va a haber guerra y se va a desatar guerra como nunca antes, ¿no? Establecíamos la semana pasada que era muy probable que esté hablando aquí de un tipo de tercera guerra mundial, una guerra nuclear, diferentes cosas que podemos ver y son muy posibles en el escenario actual de nuestro mundo. Luego vemos un caballo negro, el tercer caballo, y este caballo representaba hambruna y representaba necesidad, y los ricos seguían siendo ricos y los pobres se seguían siendo pobres, y una inestabilidad económica increíble como nunca antes. Esto posiblemente el anticristo va a utilizar para controlar al mundo a través de este sistema económico, ¿no? Luego vimos el cuarto caballo, era un caballo pálido o amarillo, como dice tu Biblia, pero el color es un color pálido, enfermizo, y justamente eso es lo que trae este cuarto sello, este cuarto caballo. Es una enfermedad, es pestilencia, es muerte, pues, ¿no? Justamente lo que viene después de una guerra. Interesantemente, lo que podría suceder después de una guerra nuclear. Pestilencia y muerte, y la sociedad es destruida, y una cuarta parte de la humanidad, dice el capítulo 6 de Apocalipsis, que va a ser muerta en las manos de este cuarto jinete, ¿no? Una cuarta parte de la humanidad, y dice que va a haber estas pestilencias que tienen que ver posiblemente con viruses, con cosas como no es tan difícil imaginar ahora, ¿no? Como el ébola y la gripe porcina y la gripe aviar y todas estas cosas que no es imposible que suceda. Y entonces entendemos, faltan todavía, estamos en el cuarto sello, faltan el quinto, el sexto y el séptimo. Pero quiero decirte que es necesario que tengas en tu mente que el capítulo 6 del libro de Apocalipsis es como un resumen de todo el tiempo de la gran tribulación, ¿no? Porque luego capítulo 7 va a ser un capítulo parentético, donde por un momento vamos a poner nuestros ojos nuevamente en el cielo después de toda la destrucción. Vamos a poner nuestros ojos en el cielo y vamos a recordar lo que está sucediendo en el cielo, y luego vamos a regresar a la tierra a ver el detalle de las cosas que se nos ha explicado en el capítulo 6. Entonces capítulo 6 es un resumen de todo el tiempo de la gran tribulación, ¿no? Entonces lee conmigo el versículo 9, donde estamos esta mañana, el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus amados, que también habían de ser muertos como ellos. Este es el quinto sello, y apenas se abre el quinto sello, Juan ve bajo el altar almas de personas que habían sido asesinadas por la palabra de Dios y por su testimonio. Si el anticristo viene con paz y viene para engañar, y todo el mundo le da esa autoridad y esa exaltación, y todo el mundo ama al anticristo, ¿no? Los niños tienen sus pósters del anticristo en su cuarto y ven el canal del anticristo y se ponen a saltar cuando sale su dibujo animado. Y si él viene así, de esa manera, ¿qué es lo que marca esta diferencia tan extrema entre la paz que trae al inicio y la devastación que viene después por parte de él, ¿no? ¿Qué marca este cambio tan drástico de paz a guerra?
como vemos en los caballos que acabamos de mencionar, en estos 4 jinetes. Pues la Biblia nos describe, nos enseña esto en el capítulo 9. ¿Puedo enseñarte algo esta mañana en el capítulo 9? Fascinante. Si puedes voltear al capítulo 9 momentáneamente. Daniel, capítulo 9, versículo 25 es donde vamos a comenzar. Y esta profecía en el libro de Daniel es tan importante que de hecho es identificada como la columna vertebral de la profecía bíblica. Es tan importante que es como esa columna vertebral de la profecía bíblica. Daniel 9:25, y voy a leer, dice: sabe pues y entiende, está hablando un ángel con Daniel, que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Capítulo 9 del libro de Daniel nos muestra esta profecía de las 70 semanas. Las 70 semanas. Y dice aquí en el versículo 25 que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús, hasta Jesús. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas, ¿no? Brillantes matemáticos somos nosotros. 69 semanas. Y tú dices, ok, 69 semanas, 7 días cada semana, eso es poco más de un año, y tú puedes pensar, pero no entiendo. Pues fíjate que este decreto dice: salida la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. Este decreto fue dado por el rey Artajerjes en el año 445 antes de Cristo. Y esto vemos explicado en el libro de Nehemías. Nehemías era el copero del rey, y de pronto hay todo un suceso en donde el rey le da un decreto a Nehemías para que vaya a reconstruir los muros de Jerusalén. Y este decreto tiene fecha, ¿no? Y una fecha confirmada por historiadores, y este es el 14 de marzo del 445 a.C. Ese decreto que le dio Artajerjes a Nehemías. Entonces, tenemos la fecha inicial. Y dice entonces 69 semanas hasta Jesús. Pero espérate, de Nehemías a Jesús hay mucho más que un año o 2. Entonces, ¿esa profecía es inválida? No. En hebreo, la palabra semana no solamente está hablando acerca de una semana como nosotros tenemos 7 días. En hebreo, esa palabra semana es un equivalente como para nosotros decir una docena o una decena. No es necesariamente 7 días, es un grupo de 7. Algunos creen que es un grupo de 7 años cada semana. Entonces, 7 años es una semana. Si agregamos o hacemos la ecuación, la multiplicación, 69 semanas son 69 grupos de 7 años. Si sacas tu calculadora un momento, no lo tienes que hacer ahora, pero lo puedes hacer después. Pones 69 por 7 por el número de días que tiene el año, que son 365. Pero en ese día no usaban un calendario solar, usaban un calendario lunar. El calendario lunar tenía 360 días, no 365. Entonces, 69 por 7 por 360 es un total de 173.880 días. 173.880 días.
¿Y qué importa la matemática? Pues importa mucho. Oh, ¿en serio? Sí, porque si sumas 173.880 días a la fecha del 14 de marzo del 445 a.C., llegas exactamente al 6 de abril del año 32 después de Cristo. Y tú dirás, ok, entonces ese fue el día en donde Jesús estaba montando un asno, un pollino, entrando a Jerusalén, y todo el pueblo estaba gritando Hosana al rey, al hijo de David. El día que conocemos nosotros como la entrada triunfal. La Biblia es un libro fascinante. La palabra de Dios es precisa. Hasta el día profetizado exactamente se cumplió. 1773,880 días de precisión. Si los judíos hubieran tenido en cuenta esta profecía, la historia hubiera sido muy distinta. Porque no solamente hubieran clamado Hosana al hijo de David, sino que de hecho le hubieran aceptado como su Mesías y no crucificado en una cruz. Pero eso es lo que sucedió al final, fue crucificado. Y mira lo que dice Daniel 26, 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías. ¿Te suena como la crucifixión de Jesús? Mas no por sí. Y dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice que el santuario o el templo sería destruido. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo, por manos de Tito, un general del ejército romano. Y hasta la fecha no ha habido una nueva construcción del templo, dicho sea de paso. Pero mira lo que dice el 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esas dos palabras, subráyalas, el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque los judíos no hacen sacrificios ni ofrendas si es que no es en el templo. Por eso que los judíos hoy día no hacen sacrificios de ese tipo, porque no tienen un templo. Pero aquí la Biblia dice que en la última semana harán sacrificio y ofrenda, porque es lo que el anticristo va a hacer que se pare. Entonces entendemos que va a haber un tercer templo de los judíos. Y dice esta última semana. Y semana es un grupo de 7, ¿qué? Años. 7 años. La última semana. La semana número 70. Verás, tú puedes decir hay un problema porque si son 69 semanas y luego Mesías va a morir y luego solamente queda una semana, quiero decirte que hay un periodo de más de 2000 años, no de 7 años. Lo que piensan algunos es que cuando Jesús muere, el reloj, el cronómetro fue pausado en la semana 69. Y que hoy día esos 2000 años que nosotros pasamos es un tiempo de gracia. Es un tiempo de misericordia, es el tiempo de la era de la iglesia, es el tiempo en donde tú y yo y cualquiera que pone su fe en el nombre del Señor Jesús, en su sacrificio por nosotros, puede recibir la salvación. Pero ese día va a terminar algún día y el cronómetro va a volver a ser iniciado y a partir de ese inicio será contada la última semana, los 7 últimos años o el periodo que se llama como la gran tribulación. La semana número 70. ¿Qué va a hacer que el cronómetro empiece otra vez? Puedes tener tu propia opinión. Yo creo que será el rapto de la iglesia. Somos raptados y inmediatamente comienza esta última semana, la gran tribulación. Ok, entendemos hasta ahí. Y es fascinante, como les decía al inicio, pero
la pregunta inicial era, ¿qué es lo que va a marcar el cambio entre la paz del anticristo y la guerra que va a tener hacia el final? Pues aquí le dice en Daniel 9:27, fíjate, y por la otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, si tomas 7 años, ¿cuál es la mitad de 7? 3 años y medio. A la mitad de la semana dice que el anticristo, en otras palabras, mostrará sus verdaderos colores y dirá hasta aquí nomás. Y dice que va a desolar, ¿no? Va a consumar, va a hacer una muchedumbre de abominaciones, pues va a desacrar el templo. Muchos creen que es esta la parte en donde el anticristo va a entrar al templo de los judíos y va a decir, ok, hasta aquí nomás, no más ofrendas, no sacrificios. ¿Saben por qué? Porque yo soy Dios. Y dice que el libro de Apocalipsis, vamos a ver más adelante, va a tener una imagen que va a poner allí en el templo, una imagen que va a ser como una imagen animatrónica, va a poder hablar, va a poder escupir fuego, va a poder hacer este tipo de cosas como una marioneta. Va a ponerla en el templo y va a decir, esa es la imagen a quien ustedes deben adorar. Yo soy Dios, diría el anticristo. Y en ese momento los judíos se van a dar cuenta del graso error que cometieron al aceptar al anticristo. Porque en ese momento sus ojos van a ser abiertos, las escamas van a caer de sus ojos y van a darse cuenta, oh no, el anticristo. Y en ese momento, guerra, destrucción, muerte, pestilencia, todo lo que hemos visto la semana pasada, lo descrito en esta segunda mitad de la séptima o la 70 semana de Daniel. Entonces, regresando a capítulo 6 del libro de Apocalipsis, dice que Juan, cuando se abrió el quinto sello, vio almas que estaban abajo del altar de Dios. Ahora no sé cómo se ven las almas. Interesante, ¿no? No nos dice, pero lo que sí nos dice es que pudo identificar a estas personas, porque eran las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas son personas que han sido asesinadas por dos cosas. Uno, por la palabra de Dios, y dos, por su testimonio. A lo largo de la historia, comenzando con el capítulo 7 del libro de los Hechos, una persona que se llama Esteban, identificado como el primer mártir de la iglesia, el primero que murió por su fe en Jesucristo, y con él millones de cristianos a lo largo de los años han ido gozosos hacia su matadero por su fe. Y este es un tema que no se ha quedado en el pasado, iglesia. Hoy día hay persecución, quizá no en nuestro país, pero hay partes en el mundo en donde los cristianos siguen muriendo por causa de estas dos cosas, por la palabra de Dios y por su testimonio. Estas son personas que se aferraron a lo que dice la palabra de Dios, personas que tomaban su posición en favor de lo que dice la palabra de Dios y fueron asesinados por su fe. Yo creo que este grupo de personas identifica o representa a todo el grupo de personas que han muerto en alguna parte del tiempo por su fe en Jesús, por estas dos razones. Pero específicamente estamos hablando del tiempo de la gran tribulación. Entonces hay un sentido en donde específicamente estamos hablando de personas que murieron perseguidas por su fe dentro de la gran tribulación, y te voy a explicar eso en un minuto más. Pero quiero que pienses conmigo solamente un momento acerca de estas almas, estas personas. Porque la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:12 que todo aquel que viva piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución.
todo aquel que viva piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y de repente nosotros no pasamos una persecución en donde somos asesinados por nuestra fe todavía. Pero sí hay un grado de oposición en nuestra vida. Hay una oposición de parte del enemigo, hay una oposición de parte de los que no creen que la palabra de Dios es verdad, de los que se burlan de tu fe. Hay una oposición. ¿Qué crees en la Biblia? ¿Estás loco? ¿Estás creyendo en un cuento, en una fábula, en una mentira? Y se burlan, ¿no? Vive la vida, no dejes que la vida te viva a ti. Y tú dices, no, yo soy cristiano, pero yo no tengo problemas con la gente. Todo el mundo me cae bien y yo le caigo bien a todo el mundo. Y nadie está en desacuerdo conmigo y yo no tengo ningún tipo de persecución, todo el mundo está bien conmigo. Y yo te digo, si todo está bien en tu vida, entonces hay algo malo contigo. Porque la Biblia dice que si vives tu fe, no si profesas tener fe, pero si vives, si estás caminando el camino del discipulado de Cristo, vas a tener persecución. No me malinterpretes, hay cristianos que son perseguidos no por estas dos razones, no por la causa de la palabra, no por su testimonio, sino que son perseguidos por su necedad, son perseguidos por su inmadurez, son perseguidos por su falta de tacto y de carácter. Hay cristianos que son perseguidos porque son molestos, irritantes. Eso no es el tipo de persecución. No es la persecución que sufre una persona que está yendo a todas las personas con las que se encuentra en la calle y dándole de bibliazos, diciéndole, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Esa persecución no es necesariamente la que está diciendo aquí la Biblia. Es la persecución que es producto de tu caminar con Jesús. De decir, ¿sabes qué? Eso está mal y yo no lo voy a hacer. Esa persecución. Que en última instancia termina en la muerte de esa persona. En este caso, mártires. Los cuales estamos viendo aquí están debajo del altar. Mártires. ¿Tú sabes que la palabra mártir en realidad no significa nada más y nada menos que testigo? Es lo que significa literalmente la palabra mártir. Un testigo. Nosotros asociamos hoy día al mártir con la persona que ha sido asesinada por su fe. Pero en la antigüedad un mártir no era una persona muerta, era una persona viva, un testigo. Alguien dijo muy sabiamente, yo creo, la muerte no hace al mártir, solo confirma que era uno. La muerte no hace al mártir, solamente confirma que era uno. Porque si estás dispuesto a ir a tu muerte por las cosas que crees, eso confirma que eres un verdadero testigo. Hay cosas en las cuales tenemos que ser tolerantes y hay cosas en las cuales tenemos que tomar nuestro terreno, poner nuestro pie firme y decir esto no voy a poner en compromiso. Que si las mujeres pueden usar pantalones o faldas, esa no es mi batalla. Que si Jesús tuvo 32 o 35 años, ¿sabes? Pero que si Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, que Jesús es nuestro Salvador, único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabes qué? Ponme una pistola en la cabeza y mátame, porque eso no lo puedo cambiar. Hay batallas. Y tenemos que escoger nuestras batallas. Y yo oro, cristiano, que le pidas sabiduría a Dios para escoger tus batallas. Para que, número uno, no vayas a tu matadero por cosas que no son esenciales para tu fe. Y número dos, para que no temas
estar firme en lo que necesitas ser firme. Entonces, la idea de esta persona, mira aquí nuevamente en Apocalipsis 6, dice que fueron todos los que habían sido muertos, dice la Biblia. En el versículo 11 dice los que habían de ser muertos como ellos. Y la frase nos da la idea de que es una muerte brutal, es una muerte violenta. De hecho, es una palabra que era utilizada para el degollamiento de un cordero, para cuando un cordero era degollado. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Curioso, muy curioso. ¿Por qué? Porque dice que estas personas morirían de una muerte similar a la de un cordero degollado. Me viene una palabra a la mente: decapitación. Este es un esfuerzo estratégico, sistemático, planeado del anticristo por erradicar los cristianos. Nosotros sabemos que el anticristo tiene su compañero, el falso profeta, el líder de una religión mundial falsa. Entonces es un esfuerzo gubernamental, es un esfuerzo religioso por matar por decapitación probablemente a estas personas que creían en Jesucristo. Digo curioso, porque algo que no hemos visto tan latente en ninguna otra generación, de prender la televisión y ver la decapitación de personas como una amenaza al occidente. 3 personas aparentemente han sido decapitadas y están en todas las noticias. ¿Por quién? Por ISIS, por representantes del Islam. Y algunos dicen el Islam no es una religión de guerra, es una religión de paz. Pues esas personas que dicen eso no tienen un conocimiento de lo que dice el Corán, su libro sagrado. El Corán está teñido y lleno de afirmaciones en donde Alá les dice a sus fieles que cuando se encuentren en guerra con los que ellos llaman infieles, aquellos que no creen en Alá ni en su profeta Mohammed, los decapiten. El Corán habla acerca de eso. Y cuando un musulmán decapita a un infiel, como les llaman ellos, está siendo completamente consecuente con lo que cree. ¿Será posible que el Islam tenga parte en los últimos días de este asesinato, genocidio de cristianos? Suena muy probable. Fíjate, eso es lo que quería explicarte hace un momento. Estas personas han sido muertas, han sido asesinadas por su fe dentro de la gran tribulación. Pero espera, yo pensé que los que tenían fe en Jesús estaban ya en el cielo, habían sido raptados, la iglesia, nosotros. Sí, la iglesia ha sido raptada antes del inicio de la gran tribulación. Pero, porque la iglesia ha sido raptada, eso no quiere decir que no hay más oportunidad para ser salvo, sino que dentro de la gran tribulación, ser salvo te va a costar literalmente la vida. ¿No te parece mejor ser salvo ahora? Digo. Aprendemos algo también acerca de esto. Mira, ¿dónde están las almas? ¿Dónde están estas almas? Debajo del altar, en la presencia de Dios, en el cielo, pues. Algunos creen que cuando las personas mueren, entran en un estado de inconsciencia, como si estuvieran durmiendo, por todo el tiempo que sea necesario hasta que el próximo evento en el plan de Dios suceda. Lo que vemos aquí es algo no tan consecuente con esa idea. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice vez tras vez que cuando una persona muere en Cristo, su alma va directamente a la presencia del Señor. Eso es lo que vemos aquí en este versículo. Sus almas estaban en la presencia de Dios, no estaban durmiendo.
Hay otras personas que creen que se quedan ahí en sus cuerpos hasta lo siguiente, ¿no? Pablo dice, yo prefiero irme y estar en la presencia del Señor que quedarme aquí. Pablo no dice, yo prefiero irme y quedarme en mi cuerpo enterrado hasta que el Señor me recoja. No, dijo, prefiero irme y estar con el Señor. Pablo también dijo, estar fuera del cuerpo o ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Hay algunos que se ponen así medios extraños con eso. ¿Y qué vas a hacer cuando y te entierro y te cremo? Y si todavía estás ahí, ¿no has escuchado a las personas que se levantan y rascan los... Si yo me muero, entiérrame, crémame, córtame, úsame para la ciencia, no me importa, porque mi alma va a estar con el Señor. Haz lo que quieras con esta carpa. Pero ¿y después cómo va a ser si el Señor dice que va a resucitar tu cuerpo y si ha sido cremado y las cenizas y si ha sido y si han donado órganos y si han hecho transfusiones de sangre y si... ¿No crees que Dios es un poquito más sabio que eso? Yo creo que sí. Estas almas están en la presencia de Dios. Y por esto aprendemos por lo menos 4 cosas que quiero mencionarte y sería bueno que las escribas acerca de cuando una persona muere. Cuando una persona muere sin Cristo, ellos van a un lugar conocido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como el Hades o el sepulcro. Una traducción moderna diría el infierno, pero no es precisamente el infierno. El infierno es el lago de fuego, el lugar que ha sido creado para Satanás y sus secuaces. Y en última instancia, aunque no era el motivo original, para todos aquellos que rechazan la salvación en Cristo Jesús. Pero ese es el infierno y ese no es el lugar. Tú sabías, hoy día el infierno está nuevo. No hay ni un alma en el infierno hoy día. No ha sido inaugurado el infierno todavía. ¿Quién va a inaugurar el infierno? Satanás, al final del milenio. Y con él irán los demonios, y con él irán todos aquellos que han rechazado a Jesús. Pero todavía no. Cuando uno creyente, cuando una persona muere sin Cristo, la Biblia dice que va al Hades. Y ese es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento. Cuando una persona muere en Cristo, va a un lugar de descanso, conocido como el paraíso. Y Jesús nos habló en Lucas 16 al respecto. Entonces, número 1. Los que están en el cielo saben que sus seres queridos no han sido salvos. Los que están en el cielo pueden reconocer que hay seres queridos en la tierra que no han sido salvos todavía. Eso lo vemos en Lucas 16, la historia de Lázaro y el hombre rico. Jesús habló acerca de este hombre Lázaro que había sido pobre y había tenido mucha aflicción, pero que se fue, se murió y se fue hasta el lugar, el paraíso, este lugar de descanso, el seno de Abraham. Y habla de un hombre rico que tuvo todo durante vida, pero cuando murió se fue a este lugar de tormento, el Hades. Y este hombre rico en el Hades estaba sufriendo y dijo algo. Él dijo, Señor, pero envíame a mí, envía un ángel, envía algo para que mis 5 hermanos sepan y no vengan a este lugar. Aprendemos entonces que en ese lugar tú tienes conciencia de personas, familiares o amigos, seres queridos que no han conocido la salvación. Cuando llegamos al cielo no tenemos todos una lobotomía y todas nuestras memorias y todos nuestros recuerdos son borrados. Eso no es lo que dice la Biblia. Y Jesús lo dice aquí en Lucas 16 con esta historia. No es una parábola, es una historia. Y la razón por la que no es una parábola es porque hay un nombre propio, Lázaro. Entonces, conocemos en el cielo, recordamos. Número 2, cuando alguien recibe a Jesús en la tierra, esto es de conocimiento público en el cielo. Cuando alguien recibe a Jesús en la tierra, en el cielo es de conocimiento público. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve y todo el mundo se goza. Es lo que dice en Lucas
capítulo 15, versículo 10, es donde dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es lo que dice Jesús. Fíjate, no sé si alguna vez has pensado en este versículo. Dice: hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No dice que los ángeles se gozan. Yo no sé si los ángeles se gozan, es posible que sí. Muy posible que sí. Pero lo que dice específicamente aquí no es que los ángeles se gozan, es que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Quién está delante de los ángeles de Dios? Posiblemente aquellos que están en la presencia de Dios, los que han muerto en Cristo. Las almas que están delante de la presencia de Dios y de los ángeles. Curioso, ¿verdad? Número 3. En el cielo hay una conciencia del pasar del tiempo. Hay una conciencia del pasar del tiempo. Algunos dicen: no, en el cielo vamos a estar en la eternidad y vamos a estar adorando por la eternidad, por siempre. Y para algunos este es un pensamiento muy lindo, pero para otros es un pensamiento muy terrorífico, porque para algunos es el significado de un servicio, de un culto de adoración que se pasó un poquito muy largo. ¿Alguna vez has estado en un servicio muy largo? Yo también. Sobre todo los que yo enseño. Pero créeme, en el cielo va a haber una conciencia del pasar del tiempo. Aquí dice: Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? Hay una conciencia del transcurrir del tiempo en estas almas que están en el cielo. Créeme, Dios va a tener algo para ocupar tu tiempo, no te preocupes. Creo que es un poquito más creativo de lo que le damos crédito. Y número 4, en el cielo, las almas o las personas que están allí tienen conocimiento de lo que sucede en la tierra. Tienen conocimiento de lo que sucede en la tierra. Ellos sabían por qué habían sido asesinados por la palabra de Dios y por la palabra de su testimonio. Es que no es que llegaron al cielo: uy, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? No, ellos sabían por qué habían llegado ahí y cómo habían llegado, se acordaban y tenían una conexión entre su vida en la tierra y su vida en el cielo. ¿Sabes? Eso también nos habla acerca de algunas teorías equivocadas que están impermeando toda la tierra, entonces están penetrando y entrando hasta en las iglesias. ¿Cómo se dice? Reencarnación. La reencarnación es una idea falsa, es un mito, es una leyenda, no existe. La Biblia dice que está designado para el hombre que viva una vez y después de esto el juicio. Tienes una sola oportunidad, no es que vas a venir en una vaca, en una mariposa, en un mono. No, tienes una sola oportunidad y esto es hoy. Nadie tiene prometido el día de mañana para ser salvo. ¿No es espeluznante el hecho de que tengas hoy para decidir dónde vas a pasar el resto de la eternidad? Sí, y es por eso que la Biblia dice tan claramente y con tanto fervor: reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Hoy es el día de salvación, lo que dice la Escritura. Entonces, mira lo que dice el versículo 11 que acabamos de leer hace un rato. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Se le dieron vestiduras blancas. En la Biblia, las vestiduras blancas son un símbolo de una justicia
perdurable, una justicia perdurable, una justicia verdadera. Las vestiduras blancas. A estas personas que habían sido muertas por su testimonio, por su fe en Jesús, fueron dadas vestiduras blancas, una justicia perdurable. Es curioso, porque es lo mismo, exactamente lo mismo que se nos es dado a nosotros, la iglesia, cuando entramos en la presencia de Dios. Vestiduras blancas. ¿Y sabes qué dice eso? ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que en el cielo no hay ciudadanos de segunda categoría. No somos, los que fuimos en el rapto, los que morimos por nuestra fe. No, todos somos una sola categoría, todos somos iguales delante de Dios. ¿Por qué? Porque recibimos la misma justicia, que no es la nuestra, es la de Jesús. Es lo que murió Jesús en la cruz para darnos, su justicia. Entonces, ellos son vestidos con la misma justicia que nosotros. Y tú dirás, pero yo quisiera ser perseguido, yo quisiera que me decapiten. Anda a ver un psicólogo, por favor. Pero porque no pasas ese tipo de tribulación, no quiere decir que vas a ir buscándola. Eso quiere decir que te vas a aferrar aún más, dándole gracias a Dios por el privilegio de no pasar por situaciones como pasan otros hermanos y hermanas en la fe. Es que yo quiero ser perseguido. Créeme, si vives tu fe como Dios dice que la vivas, vas a ser perseguido. Y eso no es ningún mérito más delante de la presencia de Dios, porque nuestra justicia no está basada en nuestras obras de bondad, nuestra justicia está basada en el sacrificio de Jesús. Estas vestiduras blancas no les pertenecían a ellos, les fueron dadas a ellos. Y se les dijo, miren lo que se les dijo, que descansen todavía un poco de tiempo. Esto quiere decir que durante la gran tribulación el cielo es un lugar de descanso. Qué buena noticia. El cielo es un lugar de descanso. Mientras que hay tragedia y sufrimiento y calamidad en la tierra, hay descanso en el cielo. Yo no sé tú, pero yo quiero lo segundo. Y dice que había un número, a la mitad del versículo 11, número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hay un número, eso quiere decir que hay un plan. Dios sabe ese número. No es que, se murió uno, se murió el otro, No, hay un número. Todo está bajo el control y el plan de Dios. Y cuando ese número llegue, lo siguiente sucederá. Es así como ahora. También, así como hay un número de mártires dentro de la gran tribulación, hay un número de personas que van a aceptar la salvación antes del rapto. Y solo Dios sabe ese número. ¿No sería increíble que ese número, esa última persona que va a ser salva, esté en este auditorio? Y apenas sea salva, nos vamos en el rato. ¿No te anima eso a persuadir a esa persona un poco más? ¡Acéptalo ya! No. Por favor, acéptalo. Me quiero ir ya. Hay un número. Todo está bajo el plan de Dios. Pero aún así tenemos una decisión que tomar. Entonces, mira el versículo 12, el sexto sello. Cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Pausa un momento ahí. En el sexto sello dice que se desencadena un gran terremoto y esa palabra es simplemente eso, un gran terremoto,
como nunca antes. Tanto así que dice que toda isla se removió todo monte de su lugar. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió como sangre. Hace poco hemos tenido este evento, ¿no?, de la luna, la superluna o la luna roja, ¿verdad? Y este es un evento que puede ser determinado por los científicos, por los astrónomos. Pero este evento no es el que es descrito aquí, ¿no? No dice, la luna roja, entonces ya pasó. No, no pasó todavía. Este evento es algo que Juan está observando, está viendo. El sol no son términos científicos, solamente para estar claros. Es el testimonio de lo que Juan está viendo en sus propias palabras, ¿no? Es como si nosotros viéramos estas cosas y escribiéramos al respecto. Juan no era un científico, era un testigo, ¿no? Entonces, ¿qué describe todo esto? Pues describe una catástrofe universal. Así como cuando Dios hace control al suprimir. Entonces, hay detalles científicos y hay cosas que han especulado cristianos, científicos, pero no tenemos tiempo para ver exactamente todas esas cosas. Solamente tienes que saber que esto va a suceder y va a ser terrible. Y los reyes de la tierra, dice el versículo 15, todos, ricos, pobres, poderosos, siervos, libres, todos se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Eso es lo curioso acerca de la tragedia y la muerte. La muerte no discrimina. La muerte no es racista, no es clasista. No dice, no, tú tienes mucha plata, te voy a dejar todavía. No. La muerte no discrimina. Y ante la amenaza de la muerte, no importa cuán rico seas, no importa cuánta autoridad tengas, no importa cuánto poder o influencia o fama tengas, cuando la muerte toca la puerta de tu vida, ninguna de esas cosas importa. Aquí dice, no importa, grandes, ricos, capitanes, libres, poderosos, siervos, esclavos, todos se escondieron. Porque en el corazón del hombre hay exactamente lo mismo, un gran vacío, una necesidad, una sed de entender su propósito, de saber por qué están aquí, de conocer a su Hacedor. Al final, debajo de todas esas capas, somos iguales. Y todos necesitamos por igual la salvación. El testimonio y estas personas, y es algo que quiero dejar bien claro, porque quizá todavía no estás teniendo muy claro esta idea, ¿no? El rapto sucede, la iglesia se va, nosotros no pasamos por esa gran tribulación. Sin embargo, en la tierra hay personas que hoy no son cristianas, pero en ese momento se darán cuenta. ¿El testimonio de qué? Bueno, el testimonio número 1 del rapto. Tú le estuviste compartiendo a tu primo, a tu prima, a tu tío, a tu hermano, a tu compañero del trabajo. Oye, ¿sabes qué? Hay esto, la Biblia dice esto, un día vamos a irnos, un día vamos a... Y de pronto sucede. En un momento te dijo, oye, estás loco, ¿tú qué te has fumado? ¿Qué tienes? Pero cuando suceda, se van a dar cuenta que los locos eran ellos por no haberlo creído. Y eso va a ser un gran testimonio. Y ponte a pensar un momento en el legado de tu testimonio. Posiblemente estas personas que van a ser salvos durante la gran tribulación son personas a las cuales tú y yo hemos compartido y quizá momentáneamente han rechazado el Evangelio. No sabemos. El legado del testimonio que podemos tener. Pero ¿cómo más? ¿Cómo pueden ser salvos si la iglesia no está y el Espíritu Santo no está? Un momentito, el Espíritu Santo sí está. La iglesia no está, pero Dios sigue obrando a través de su Espíritu Santo, porque si no, no podría nadie ser salvo. ¿Cómo van a escuchar? Es que los que vamos a ser raptados somos nosotros, no las Biblias que tenemos. Si estás en la gran tribulación, te voy a dejar mis apuntes para que los leas.